reparto secundario. Pensar que el reparto secundario son cuando hay unas secciones que son auxiliares, es decir, que dan servicio a secciones principales. Entonces su coste no se puede imputar directamente a los productos, sino lo que se tiene que hacer es imputarlo, es repartirlo a las otras secciones a las que ha dado servicio. Entonces hay un tema que a veces una sección auxiliar presta servicio a otra u otras auxiliares y esas auxiliares también prestan servicio a la primera, es decir, que hay prestaciones recíprocas. Entonces, en el ejemplo, fijaros, tenemos dos centros principales, M y N, podría ser pues fabricación y comercial o taller 1 y empaquetado, es decir, dos secciones principales, las que fuera, podrían ser 4 o 5, da igual, dos centros auxiliares que llamamos C y R, ¿de acuerdo? Entonces tenemos M y N que son principales y luego C y R que serían auxiliares. Presenta la siguiente distribución de costes. M tiene asignado 8.000 y N 6.000. C tiene un coste asignado de 100 y R de 200. ¿De dónde ha salido esto? Del cuadro de reparto de costes. Hemos ido poniendo los costes del periodo, que si personal, alquileres, amortizaciones, publicidad, seguros, tributos, y nos ha dado lo que nos indica que M tiene 8.000, que N tiene 6.000, que C tiene 100 y que R tiene 200. En el ejemplo teórico que os habré mandado, este mismo ejemplo está, pero está explicado así, es decir, está representado gráficamente lo que dan las auxiliares, qué servicio dan a las otras secciones. Yo fijaros que prefiero ponerlo de esta manera porque yo me aclaro más, eso cada uno. Entonces, el centro auxiliar C dedica un 50% a M, ¿veis? C un 50% a M, un 10% a R, pues un 10% a R y el resto a N. Pensar que M y N son principales, pero R es auxiliar, es decir, que un auxiliar da servicio a otro auxiliar. Entonces, nos indica qué servicios ha hecho R, que es la otra auxiliar que hay. Entonces nos dice que el 30% es a M, pues 30% a M, 40% a C, que es la otra auxiliar, y el resto a N, pues 40, 30 sería otros 30. ¿Veis? Entonces aquí tenemos puesto en lo que es en vertical los porcentajes, es decir, la C tiene 50% a M, 40% a N y 10% a la otra auxiliar. La auxiliar R, 30% a M, 30% a N y 40% a la otra auxiliar. Fijaros que una y otra sección auxiliar se han dado servicios mutuamente. Quiere decir que hay una prestación compleja o una prestación recíproca. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que no nos vale el coste total de cada una de las secciones auxiliares. No nos vale lo que nos dice el reparto primario, que la sección C son 100 y la sección R son 200, sino que tenemos que buscar realmente cuál es el coste que tiene C y cuál es el coste que tiene R. Y para eso tenemos que plantear un sistema de ecuaciones. Entonces, fijaros cómo planteamos C. Aquí está señalado en amarillo. Entonces, para saber el coste final de C, tenemos que decir C es 100, que es en el reparto primario el coste que tiene, 100. Pero más, se lleva más el 40% de la otra sección, de R. ¿Veis? Si veis en la parte de abajo que la C es el 40%, entonces C estará formado por sus 100 euros más el 40% de la otra sección, de R. Y lo que está en azul, que es la sección R, ¿cómo se formará el coste que realmente tiene? Pues 200, que es lo que indica el reparto primario, que es esa sección auxiliar, más lo que se lleva de la otra sección, más el 10% de C. ¿De acuerdo? Es decir, fijaros que aquí en las ecuaciones se está poniendo para cada sección auxiliar el porcentaje que se lleva de la otra, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Las dos incógnitas serían C y R.
vamos a despejar este sistema de ecuaciones. Entonces, podríamos hacerlo por sustitución. Hay distintos sistemas, vamos a hacerlo por sustitución. Entonces, fijaros que en la primera ecuación, pues en vez de poner R en letra, pues vamos a poner a lo que es igual a R, que es 200 más 0,1C. Es decir, fijaros que C sería igual a 100 más 0,4, 200 más 0,1C. Es decir, lo que estamos haciendo es convirtiendo esto que tenía dos ecuaciones en una, que es C. Entonces vamos despejando. Es decir, vamos despejando, pues 100, 0,4 por 200, 0,4 por 0,1 de C. Y vamos despejando, despejando, hasta que nos da que C son 187,5. Este es el coste final de C, de una de las auxiliares. Vamos ahora a despejar el otro coste de la otra auxiliar, que es R. Entonces era 200 lo que llevaba más la ecuación 0,1 de C, pero como ya sabemos lo que es C, que es 187,5, ya determinamos que R son 218,75. Por lo tanto, ahora nos olvidamos de 100 y de 200, sino que lo que nos vale son estos nuevos valores, C 187,5 y R 218,75. Cuando hemos llegado a este punto, volvemos al cuadro de reparto. El reparto primario era igual y entonces ahora tenemos que repartir las dos auxiliares. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a repartir los valores que hemos calculado, no los originarios, no 100 y 200, sino 187,5 para C y 218,75 para R. ¿Cómo lo vamos a repartir? Con los porcentajes que nos habían dado al principio. Estos porcentajes los vamos aplicando a cada uno de los importes. Por ejemplo, C, para lo que va a M es 187,5 por el 50%, que son 93,75. C, pues 187,5 por el 40%. Y R se lleva el 10%, también hacemos lo mismo, 187,5 por 10. Aquí le vamos a restar este valor, porque al final las auxiliares nos tienen que dar a cero, porque estas hemos hecho desaparecer su coste para que quedaran añadido en las otras. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo con R, pero R en los porcentajes de servicio que ha hecho, 30M, 30N, 40 a la otra sección auxiliar, los calculamos sobre 218,75. Entonces, a M va 218,75 el 30%, lo mismo para N, el otro 30%, y el 40% para C, la otra sección auxiliar. Y restamos lo que nos ha dado el valor, 218,75. Fijaros que nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la sección auxiliar C tenía 100, pero le acabamos de poner 87,5 de la otra. Por lo tanto, son 187,5, que si lo restamos nos da 0. Lo mismo con la auxiliar. Teníamos 200, pero le acabamos de poner 18,75, por tanto, restamos 218,75 y nos da 0. Estos costes han quedado puestos en las secciones principales, que ya nos dan este valor final, el reparto secundario. Que el total nos tiene que dar lo mismo el total que el primario, porque no hemos añadido más costes, sino los mismos costes que teníamos los hemos repartido. Y a partir de aquí, como siempre, es decir, si M fuera fábrica y N comercial, pues para calcular el coste unitario, imaginar que fuera un producto, pues cogeríamos solo lo que es fabricación dividido por las unidades producidas. Y la sección N, si fuera comercial, pues ya la pondríamos en la cuenta de resultados analítica, en la parte de costes comerciales. En cambio, si por ejemplo las dos fueran de fabricación, pues sumaríamos las dos para repartirlo entre los productos. Es decir, aquí cuando tenemos el reparto secundario ya es como siempre. Pero fijaros cómo hemos repartido estas secciones auxiliares que tienen prestaciones recíprocas. Gracias.